La verdadera prueba del TMEC no está en una carta enviada desde Washington ni en una frase pronunciada frente a las cámaras. Está en las decisiones que toman las empresas cuando deben elegir dónde construir su próxima fábrica, contratar a sus trabajadores y comprometer miles de millones de dólares durante los siguientes 20 años. Esa es la variable que México debería observar con mayor atención. El 1 de julio, Estados Unidos decidió no respaldar una extensión inmediata de 16 años para el Tratado Comercial Norteamericano. La decisión abrió una etapa de revisiones anuales, pero no canceló el acuerdo. El TMEC continúa vigente y su mecanismo de terminación se extiende hasta 2036, salvo que los 3 países adopten antes otra decisión. Por eso no hubo un colapso jurídico inmediato, ni una ruptura comercial automática, ni una desaparición repentina de las reglas que organizan el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero de ahí no se desprende que la situación sea inocua. Un tratado puede continuar legalmente mientras su valor económico comienza a deteriorarse por la incertidumbre. Las empresas no necesitan esperar a que un acuerdo expire para modificar sus inversiones. Basta con que consideren que las reglas podrían cambiar repetidamente, que los aranceles pueden reaparecer o que la producción instalada en un país enfrenta mayores riesgos políticos que en otro. La pregunta esencial, por tanto, no es si el TMEC sigue vivo. La pregunta es, ¿qué decisiones industriales está provocando esta nueva etapa? El caso de Toyota ofrece una primera señal que merece ser examinada sin exageraciones, pero también sin minimizarla. La empresa anunció una inversión aproximada de 3.600 millones de dólares para ampliar su planta en San Antonio, Texas. Parte de esa expansión está relacionada con la producción de la camioneta Tacoma, un modelo ensamblado durante años en Baja California. Esto no significa que Toyota abandone completamente México. La operación de Tijuana sigue abierta y no se ha anunciado el cierre total de la instalación. Tampoco existe, hasta ahora, confirmación de una eliminación masiva e inmediata de todos sus empleos. Sin embargo, el movimiento sigue siendo importante. Cuando una empresa decide colocar la producción futura de uno de sus modelos estratégicos en Estados Unidos, está enviando una señal sobre dónde percibe mayor estabilidad, acceso político y protección frente a posibles restricciones comerciales. Además, la inversión no es simbólica. 3.600 millones de dólares representan infraestructura, proveedores, contratación, logística y capacidades industriales que podrían haberse desarrollado parcial o totalmente en territorio mexicano. La discusión no debe reducirse a si una fábrica cierra o permanece abierta. La verdadera competencia industrial ocurre en el margen. ¿Quién recibe la siguiente línea de producción? ¿Quién obtiene la modernización tecnológica y quién concentra los empleos mejor pagados del futuro? México también ha recibido noticias favorables. El gobierno anunció que otra empresa automotriz prepara una inversión superior a 500 millones de dólares en el país. Ese anuncio demuestra que México continúa siendo atractivo para la industria y que no existe una retirada generalizada del sector. Pero ambas cifras no pueden presentarse como si se neutralizaran automáticamente. Una inversión confirmada de 3.600 millones de dólares vinculada a una expansión específica y ya anunciada no equivale a una inversión de más de 500 millones cuyos detalles completos, calendario, empresa responsable y alcance productivo todavía no han sido divulgados públicamente. Eso no convierte el anuncio mexicano en irrelevante. Simplemente obliga a comparar elementos equivalentes. También hay avances en la diversificación comercial. La aprobación europea del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea puede ampliar el acceso preferencial de productos mexicanos a un mercado de aproximadamente 450 millones de consumidores. Este acuerdo es importante porque reduce, al menos parcialmente, la concentración mexicana en el mercado estadounidense. Abre oportunidades para productos agroalimentarios, manufacturas, servicios y empresas que necesitan alternativas frente a la presión comercial de Washington. El incremento de la cuota estadounidense para el azúcar mexicana también representa un resultado concreto. El aumento anunciado, superior al 500%, puede beneficiar a productores y exportadores mexicanos durante el siguiente ciclo comercial. Pero estas victorias pertenecen a sectores diferentes y tienen escalas distintas. El acceso adicional para el azúcar no compensa necesariamente la posible pérdida de una línea automotriz avanzada. Un mercado europeo más abierto tampoco transforma de inmediato las cadenas industriales construidas durante décadas alrededor de Estados Unidos. La diversificación es una estrategia de largo plazo. La relocalización de una planta puede ocurrir mucho más rápido.
Esa diferencia de velocidad importa. México exporta una proporción muy elevada de sus productos hacia Estados Unidos. Sus cadenas automotrices, electrónicas, agroindustriales y manufactureras dependen de cruces fronterizos diarios, proveedores integrados y normas comunes. La Unión Europea puede convertirse en un socio más importante, pero la geografía, los costos de transporte y la integración productiva hacen imposible reemplazar rápidamente el mercado estadounidense. Por eso, las revisiones anuales del TEMEC sí constituyen un instrumento de presión. No permiten a un presidente estadounidense borrar el tratado con una sola orden, pero pueden mantener abierta, año tras año, una negociación sobre reglas de origen, contenido regional, inversión china, normas laborales, energía y acceso sectorial. Para una empresa que debe decidir hoy dónde producir durante los próximos 15 años, esa repetición puede resultar suficiente para modificar sus cálculos. La incertidumbre no necesita destruir un tratado para causar daños. Solo necesita elevar el costo de invertir bajo sus reglas. Washington también enfrenta límites importantes. La industria estadounidense depende de componentes fabricados en México. Sus agricultores necesitan el mercado mexicano. Muchas plantas en Texas, Michigan y otros estados no funcionan como unidades nacionales aisladas, sino como partes de una cadena norteamericana. Presionar excesivamente a México puede aumentar los costos para consumidores y empresas estadounidenses. También puede generar oposición política en regiones donde el comercio con México sostiene empleos y exportaciones. Esa interdependencia protege parcialmente a México. Pero protección parcial no significa inmunidad. Estados Unidos posee un mercado mayor, más capital disponible y una capacidad considerable para ofrecer incentivos fiscales a empresas que trasladen producción. México conserva ventajas en costos, proximidad, experiencia manufacturera y acceso al mercado norteamericano. La negociación real se desarrolla entre esas dos fuerzas. México no está indefenso, pero tampoco puede limitarse a esperar que la dependencia estadounidense resuelva todos sus problemas. Debe reducir los riesgos internos que hacen más atractiva una relocalización: falta de energía suficiente, inseguridad, infraestructura deficiente, incertidumbre regulatoria, tiempos aduaneros y escasez de personal especializado en ciertas regiones. Si una compañía abandona México únicamente por presión política estadounidense, el problema viene de Washington. Si además encuentra electricidad más estable, mejores incentivos y menos incertidumbre en Texas, entonces parte de la respuesta también debe construirse dentro de México. El año 2036 ofrece continuidad jurídica, pero no garantiza continuidad industrial. Una fábrica que se traslada en 2026 no regresará automáticamente porque el tratado siga vigente 10 años más. Una cadena de proveedores que se reorganiza en Estados Unidos puede permanecer allí incluso después de que cambie la administración. Por eso, el calendario electoral de Donald Trump no debe confundirse con el calendario de las empresas. Trump puede abandonar la Casa Blanca antes de que expire el tratado, pero las inversiones impulsadas durante su gobierno pueden seguir produciendo efectos mucho después. La mejor estrategia mexicana no consiste en esperar la salida de un presidente estadounidense. Consiste en hacer que trasladar producción fuera de México sea económicamente menos atractivo, incluso cuando Washington ofrezca incentivos políticos. Esto requiere algo más que serenidad pública. Requiere certeza energética, infraestructura, seguridad, formación técnica, proveedores nacionales y una política industrial capaz de competir por cada nueva línea de producción. También requiere utilizar los acuerdos con Europa y otros mercados para generar exportaciones reales, no solo ceremonias diplomáticas. La diversificación debe medirse en fábricas, contratos, empleos y ventas, no únicamente en textos aprobados. Todavía es demasiado pronto para declarar que México ganó o perdió esta etapa. El tratado sigue vigente. Las exportaciones continúan, nuevas inversiones siguen llegando, pero también existen señales de que algunas empresas están utilizando la incertidumbre para fortalecer sus operaciones dentro de Estados Unidos. El balance no se decidirá en una conferencia de prensa ni durante una sola reunión bilateral. Se decidirá observando durante los próximos años dónde se instalan las nuevas plantas, dónde se crean los empleos, qué país recibe las tecnologías más avanzadas y cuánto valor permanece realmente dentro de México. Esa es la medición que importa. No quién habló más fuerte, no quién sonrió frente a las cámaras, no quién convirtió una fecha en un eslogan. La verdadera disputa consiste en determinar
¿Quién conservará la producción industrial cuando termine el ruido político? Eso es lo que seguiremos analizando aquí, con cifras verificables, decisiones empresariales concretas y sin declarar victorias antes de que exista un resultado. Aquí no hay partidos, solo hay hechos y las consecuencias económicas que comienzan mucho antes de que un tratado desaparezca.